Bienvenidos a esta noche de arte. Ya estamos listos para un viaje en el tiempo y vamos a visitar muchísimos escenarios que han sido fuente de gran inspiración para algunos de los mejores artistas de la historia del arte. Entonces, nos vamos a ir desde París hasta las playas de Valencia, hasta el sur de Francia y de ahí a Japón, a Tahití. ¿Y a dónde más? A los jardines de Monet y vamos a cerrar con un lugar, porque nos vamos a ir en orden cronológico, pero vamos a cerrar en un lugar espeluznante. Déjenme empezar a grabar, pero antes de empezar la grabación, los que están ahorita conectados, les voy a agradecer si pudieran levantar la mano o escribir en el chat si me escuchan bien y si me ven bien. Nada más para saber que todo está en orden y ya poder empezar a grabar este seminario. ¿Dónde está el chat? Creo que no pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Quién? Creo que el chat está deshabilitado, pero en preguntas y respuestas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Mil gracias. Sí, me preguntan si la clase va a quedar grabada y siempre estas clases que hago con Diderot quedan grabadas en su blog. Pregúntales a ellos por Instagram, escríbeles cuál es la dirección exacta y ahí puedes ver todas las clases que yo he dado con ellos, que han sido ya varias, y también de otros historiadores o otros profesionales del arte que han dado conferencias y ronda de charlas con las de Diderot. Así que, pues muy bien. Creo que ya podemos empezar a grabar. Fran, ¿sabes qué? Que tú eres la anfitriona, entonces tú puedes grabar. Ahorita que Fran empieza a grabar, ya empezamos. Que tampoco la deja, que le pide un permiso. A ver, voy a intentar yo. Pide permiso Diderot Art para grabar en mi dispositivo. Oigan, disculpen, pero mientras Diderot, porque aquí siempre están al pendiente, soluciona este tema porque es bien curioso, porque, parece que ya está grabando. Oh, ya está grabando. Estamos listos para un viaje. Ya se está grabando y quiero darles la bienvenida. Y pues nada, como siempre agradecer. Yo soy muy afortunada de trabajar en equipo con Diderot Art México. Ellas tienen una visión muy bonita de compartir el amor al arte a través de las rondas de charlas, del contenido que suben a sus redes sociales y a través del apoyo que le dan a miles de artistas, pues moviendo su obra, ¿no? Entonces, les tenemos una sorpresa para los que se queden hoy al final de esta plática, porque es una sorpresa muy interesante para el Día de las Madres. Y hoy vamos a tener la oportunidad, es decir, si te gusta el vino, ve por tu vino. Si te gusta el té, yo aquí tengo mi té, lo preparé con manzana, canela, todo real, no es un té de bolsita, porque dije, esta es una noche para disfrutar, nos las merecemos, así que ve por tu bebida favorita, ponte cómodo, cómoda, y nos vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a visitar los escenarios que han inspirado a varios de los mejores artistas de la historia del arte. Entonces, es un recorrido extenso. Nuestro viaje tiene 8 escalas y vamos a parar en París, vamos a parar en Tahití, en Noruega, también nos vamos a ir al sur de Francia, a las playas de Valencia, ¿y a dónde más? Ya, vamos a empezar en Londres. Ahí empieza nuestra historia. Y pues la verdad espero que disfruten el viaje tanto como yo disfruté planear esta charla para ustedes y para el equipo de Diderot. Entonces, pues el primer lugar al que vamos a ir es a Londres a principios de 1800. Y ahí sucede algo muy interesante porque
Fíjense que una vez escuché a una historiadora que se llama Diana Uribe. Yo soy súper fan de Diana Uribe y es una señora colombiana. Siempre digo, algún día quiero ser como ella, cuando sea yo grande. Y ella dice que sucede en la historia que el cambio de siglo tarda a veces 15 años, 20 años. O sea, como para que les caiga el 20 a los habitantes de que ya cambió el siglo, y eso conlleva como una nueva mentalidad, a veces sucede hasta 1820 o hasta 1920 o hasta 1720. Y la realidad es que creo que eso fue lo que pasó también en Londres cuando fueron el inicio de 1800, se da un cambio drástico en el arte. Y es que surge una vanguardia artística llamada romanticismo, que también está en otras ciudades o países europeos, por ejemplo en Francia. Ahí está Delacroix pintando a su mujer abanderada, que es la libertad guiando al pueblo. Y en otros lugares igual, en Italia está, por ejemplo, Francesco Hayez, que es ese beso bien patriótico, que es la unión de Francia y ciertos pueblos de Italia en contra de los Habsburgo. Entonces, es un nacionalismo que se va a permear en lo más dentro del ser humano. Ese romanticismo no es tanto un amor romántico como el de Romeo y Julieta o de corazones y amores prohibidos, sino es un amor mucho, pues no puedo decir mucho más profundo, ¿verdad? Porque no existe quizá nada más profundo que el amor a la familia, pero es un amor que da hasta miedo, que es sublime, que da sorpresa, asombro, y eso es el amor o la admiración a la madre naturaleza, el amor o el nacionalismo extremo, el amor a tu patria y todos los valores que hay de defender una nación. Y eso es lo que se conoce como el romanticismo, ¿no? Ya no le importa la estructura del neoclásico, de las cosas de estar adorando tiempos antiguos. Se le hace muy teatral el hecho de estar volteando a ver a cada rato a Grecia y a Roma, como en el Renacimiento lo hicieron, en el neoclásico lo hicieron, y los románticos dicen, no, es mucho más interesante el aquí y el ahora, ¿no? El artista más romántico, y no romántico en el sentido tradicional, ¿no? Que era muy cursi, porque realmente Joseph Malone, William Turner, era cero romántico. De hecho, era misántropo, no le gustaba estar con gente, odiaba la sociedad, no tenía amigos, era un rabioso, tenía mal genio, pero era muy romántico en el sentido del arte. Es decir, él fue el que va a representar el romanticismo inglés. Claro que van a haber otros, todos ellos sus rivales, porque él era como el mejor. Y quizás sí era el mejor, porque hace poquito, bueno, un poquito en el 2005, se hizo una encuesta a nivel nacional en todo Reino Unido para votar cuál era la mejor obra de arte inglesa. Y ganó la de William Turner. Entonces, ahorita vamos a hablar de esa obra de arte. Él, pues, ahí les va un poquito de su historia. Él era, pues no tenía de dónde iniciarse en el mundo del arte porque su papá era peluquero, es decir, hacía y vendía pelucas. La mamá era ama de casa y lo dicen, ay, y la mamá así en el pie de página, y la mamá X era ama de casa. No, ser ama de casa es bien difícil, a veces hasta más difícil que hacer pelucas. Así que la mamá era ama de casa, el papá era peluquero y el hombre no tenía sangre de artista y tampoco tenía palancas para entrar a la Real Academia inglesa y tal, pero lo logra. Por ahí de los 15 años logra entrar a la Royal Academy of Arts de Londres y va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno, pero es muy curioso. Él decía algo que pues, a él le gustaba pintar mucho los paisajes, ¿no? Y veía que no tenía éxito y no vendía tanto y se da cuenta que quizá la gente no estaba pintando los paisajes de la manera correcta. Entonces va a empezar a pintar unas marinas que se le va a adelantar por más de medio siglo a los impresionistas. Luego decimos que Monet, cuando viaja a Londres por huir de la guerra franco-prusiana y escapa, más vale aquí corrió que aquí murió, y llega a Londres y ve todo el fog, toda la niebla inglesa y hace su cuadro Impresión Sol Naciente.
que le da el título al impresionismo, o sea, el nombre del impresionismo sale del nombre de ese cuadro, y la gente dice, es que Monet fue el primero en ver la luz. Sí, pero Monet tenía en su interior muchos otros artistas que le sirvieron de inspiración, como por ejemplo Turner. Entonces ya es hora de ver su arte. Déjenme les comparto pantalla. Vamos a ponerle cara a William Turner. Él además tenía un acento muy peculiar, es un acento que se llama Cockney, y es un acento de ciertos barrios de Londres que hasta el día de hoy existe. Se cree que vino de los soldados o de las clases muy bajas, de las clases trabajadoras, y era una manera de hablar con un acento muy marcado, pero además siempre en rima. O sea, yo digo, pues la gente debe ser muy inteligente para hablar siempre en rima. Si han visto, por ejemplo, la película de Oliver Twist o la película de Mary Poppins en su idioma inglés original, ahí se habla con el acento Cockney. Y otro personaje actual que también habla así es Adele. ¿Sí conocen a la cantante Adele? Pues ella en sus entrevistas, cuando está hablando así a lengua suelta, habla con el acento Cockney. Y bueno, la realidad es que, vean la obra de él. Esta es la obra más votada de el cuadro más icónico, el más importante de toda la historia del arte inglesa. Se llama El último viaje del temerario y lo podemos analizar de 200 maneras. En principio, la luz, porque este hombre está tratando al óleo como si fuera una acuarela. O sea, lo deja todo muy diluido, aunque también tiene bastante empasto en la parte de la puesta de sol. Vemos que hay muchísimo contraste, muchísima textura. Y sí, hay unos barcos, pero el protagonista de esta obra es el sol y la tempestad, o el atardecer, el cielo, los rayos del sol, el reflejo en el agua. Es la madre naturaleza. Y esta obra, al final de su vida, la va a pintar, como cuando tenía ya unos 60 años. Y cuenta una historia muy triste, pero que es parte de la vida. Digo, así es la vida. Se trata de un barco grande llamado El Temerario. Ve tú a saber cuántas hazañas no hizo en su vida. Ese barco grande de velas se llamaba El Temerario y está siendo remolcado para su desguace. Es decir, ya lo iban a sacar del mar y lo iban a desmantelar, y en el varadero lo iban a vender por partes, porque ya no se usaba esa tecnología para navegar, ya no se usaban las velas. Ya con la revolución industrial existían los barcos a vapor, perdón, los barcos sí, a vapor. Entonces el barquito de enfrente, que es mucho más chiquito, cero majestuoso, cero elegante, bastante feo y que además contamina un montón, ese es el que lo está remolcando. Entonces es como decir, pues sí, cambió el siglo, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías, las nuevas ideas son las que van a llevar la batuta, y todo lo antiguo se va al basurero o al olvido, a donde tú quieras. Entonces hay varias lecturas en el decir, bueno, quizá lo está pintando como un símbolo de la vejez, porque él ya está, digamos, obsoleto, aunque seguía pintando increíble, pero pues ya llegan nuevas generaciones. Digo, ya para cuando él llega a los 60, pues ya el impresionismo ya estaba floreciendo, ¿no? Esta es yo le digo, mis flechas del arte, que son las que publico en Instagram. Y ahí les voy poniendo detalles y pistas de qué significa cada cosa, ¿no? De hecho, está en uno de los nuevos billetes de Inglaterra, y nos da un sentimiento de nostalgia cuando sabemos la historia, porque por más que nosotros somos de generaciones mucho más posteriores que esta escena, pues nos da nostalgia de, ay, pobre barco tan bonito, de las velas así de Cristóbal Colón, que ya no se usan, pero nos da nostalgia. Aquí vean el detalle. Ok, esta es la obra de Turner. Sabemos que es, por supuesto, que uno de los
de las fuentes de inspiración del impresionismo, pero también del arte abstracto, y de Kandinsky, y de Rothko, y de muchísimos artistas que van a venir después. Esto pudiera no ser nada, o pudiera ser un paisaje, o pudiera ser una tempestad, o una tormenta de arena, no sabemos. Y dice, no lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Turner era un viajero. Todos los artistas románticos tenían esa necesidad de viajar a lugares exóticos, de exponer su vida en situaciones de riesgo o de peligro para sentirse vivos, de mirar hacia el horizonte o hacia el precipicio y sentir ese vértigo y decir, ¡ah! Casi me caigo, eso significa que estoy vivo, ¿no? Porque me asusté. Entonces, esos sentimientos a flor de piel y esos miedos que él sentía cuando veía ciertas tempestades es lo que él quería transmitir. Por ejemplo, vean esta obra de arte. También parece un Monet tardío, pero a diferencia de Monet, que ahorita vamos a platicar de su obra tardía, Monet tenía cataratas y pintaba así porque no veía bien. En cambio, Turner pintaba así porque él creía que estaba transmitiendo la emoción de ese momento en particular. Vean, este es un lugar que existe en Escocia, se llama la Cueva de Fingal. Y lo que vemos ahí que es como un arco en la pintura, realmente no es un arco, es un barco de vapor y es el humo del vapor. Y ahí en el fondo vemos la roca con la cueva. Este es nuestro primer destino, la Cueva de Fingal. Y él quería ir, y no solo eso, sino que él cuenta que en varios de sus viajes en barco, porque a él le encantaba el mar, pues tuvo tormentas muy impactantes y en vez de esconderse en los camarotes o no sé, amarrarse o empezar a vomitar como hacía toda la tripulación, él se amarraba a la proa del barco y dejaba sumergirse en la tempestad. O sea, él quería experimentar la tempestad en primera fila, ¿sí? Esta cueva era un destino muy cotizado por todos los románticos, pero no solo de los artistas, sino también de la música. Es como es un lugar donde todo el mundo quiere ir a ver esa cueva y rentaba su bote o su barco, su lanchita y iba a ver la cueva y era muy impactante y muy impresionante. Y en esa zona se armaban muchas las tempestades, entonces era un lugar muy arriesgado, pero de mucha aventura y de mucha belleza. Tanta belleza que Mendelssohn le compone una melodía que se las quiero poner aquí, aunque sea 50 segundos, porque además desde toda la mañana, hoy tuve una junta con los del Museo Sumaya en la Ciudad de México y voy a estar allá el 12 de mayo dando una conferencia y vamos a hacer una fusión entre arte y música. Entonces traigo el chip de arte y música y hoy en la tarde dije, no, yo tengo que poner alguna música en la clase de hoy porque no sé si ustedes, pero a mí me parece fascinante empezar a unir dos mundos. Es como mi hobby favorito, cuando yo uno la pintura con la gastronomía, la psicología, la filosofía, con la música, con la moda, con la situación histórica del momento. Así que me encantó ver esta obra de Turner que le hace a ese lugar, a esa cueva, y también tenemos la melodía de Mendelssohn dedicada a esa misma coordenada. Aquí les va. Les voy a adelantar un poquito para llegar así como a lo bueno. Ahí está, ¿qué tal les pareció? Sí está como muy, como, me recuerda a la heroica de Beethoven, que es como bastante pasional y que esa melodía te llega a los huesos y al estómago, ¿verdad? Así como que la sientes aquí adentro y te da muchísima energía. Y esta energía es muy clásica de los artistas
románticos que quieren abrazar al mundo de otra manera y ver el mundo distinto. ¿Por qué? Porque ya habían pasado varios hechos históricos que cambian esa mentalidad. Y no fue un cambio de 1800, o sea, de 1800, sino que se fue dando a principios o desde finales de 1700, porque sucede que en 1776 es la independencia de las 13 colonias, y luego 1789 la Revolución Francesa, y luego la Revolución Industrial, y de repente poco a poco el hombre va dejando ese mundo agrario para sumirse en un mundo revolucionado en el sentido de tecnología, avances en la ciencia, en la medicina, en la música, en los descubrimientos de otros mundos. Y sí, las costumbres viejas, como aquel temerario, se van para afuera y llega lo nuevo. Y eso nuevo también les permitía viajar hacia nuevos horizontes de una manera más fácil, más constante, y Turner lo iba a aprovechar y se iba a dejar maravillar. Tengo un par de cuadros más que mostrarles. Vean este. Es que es increíble que Turner pintó esto en 1811. Y luego vemos el de Monet. No le estoy quitando méritos a Monet. Monet, Dios y mi conciencia saben que está en mi top 5. O sea, yo amo a Monet. Y tiene mucho mérito. Sin embargo, Turner ya estaba allá más de 50 años antes, ¿no? Este cuadro que hace él en 1811 se ve como, fíjense, como la ola gigante de Hokusai, pero es como una tormenta circular, ¿sí? Y los hombres ahí están, o sea, no sé si te habías dado cuenta, si hay un sol, hay una tormenta, no sabemos si es de arena o de nieve o qué, pero de repente hay hombres allá, hay un elefante o hay unos caballos, hay unas personas y se trata de Aníbal o de Napoleón, cualquiera de los dos, porque Napoleón se inspira, o muchos de los cuadros de Napoleón cruzando los Alpes están inspirados en esa misma travesía que hizo Aníbal, pero que lo hizo en el 200 antes de Cristo, ¿no? Entonces es como cruzar los Alpes, pero en medio de la tormenta. Y por más que estamos hablando de Napoleón y de Aníbal, que son dos de los personajes más importantes de la historia universal, a Turner le vale gorro, quien seas. Porque tú, ser humano, no importa si conquistaste el mundo o descubriste la luna, hiciste lo que sea, tú eres un peón en mis cuadros, eres de este tamaño, eres chiquitín. Y el verdadero protagonista es la tormenta o la madre naturaleza. Eso es William Turner. Bien, y justo mencioné la ola porque nos vamos a la gran ola de Kanagawa. Vamos a platicar un poquito de Hokusai. Hokusai es el artista japonés más conocido. Y fíjense que para visitar el monte Fuji y para visitar esa ola, pues tenemos que hablar tantito de qué estaba pasando en ese lugar, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Edo, que es el actual Tokio? Y resulta que la obra de Hokusai, ahora les voy a contar, que la obra de Hokusai fue la primera obra oriental que llega a Francia y a Europa en general. Y le va a volar la cabeza a Monet, a Van Gogh, a Toulouse-Lautrec, a todos los impresionistas y postimpresionistas. Y va a ser wow. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el arte europeo o la mentalidad europea era de superioridad. O sea, ellos se creían superiores a todas las demás culturas. Era una superioridad cultural muy marcada. El europeo aspiraba a un tipo de belleza muy clásico, como la Venus de Milo, y su cultura era la mejor, y todo lo demás, no. Entonces ellos saqueaban, agarraban arte africano, teutón, egipcio, y se los llevaban a sus museos para rellenarlos, pero realmente lo bello eran los mármoles del Louvre. Y fue hasta que hubo esta apertura comercial y diplomática con Japón, que ahorita les voy a contar cómo se dio, que llega de primerísimo la obra de Hokusai. Y los artistas empiezan a admirar ese tipo de obra. Y luego por eso Matisse y Picasso y Gauguin, que ahorita vamos a platicar de él, empiezan a salir de Francia y se van a colonias más primitivas, por así decirlo, en palabras de Gauguin, porque van buscando ese tipo de belleza que no era considerada bella en Europa y en París. O digo, sé que París está en Europa, pero específicamente de Europa en París, que era donde surgía casi todo el arte. ¿Y por qué no había
ese intercambio comercial y cultural antes, porque los que creían que eran superiores culturalmente no eran únicamente los europeos, sino también los japoneses, al grado de que en 1639 ocurrió un régimen que nosotros lo conocemos como el shogunato, pero ellos le dicen el sakoku, sakoku, sí. Me da mucha risa porque ayer en la tarde le decía yo a mi hija María Andrea, que es la de 6 años, es mi hija más grande, y le decía, gorda, hoy vamos a aprender japonés. ¿Por qué? Y yo, porque tengo que decir como 20 palabras japonesas cuando uno habla de hokusai. ¿Y por qué, mamá? Bueno, pues porque está padre decirlo en su idioma original, o sea, ni que yo invente, ¿no? Y entonces ahí yo le decía, a ver, di Katsushika Hokusai, y nos moríamos de risa porque está bien difícil el japonés. Admiro a todas las personas que hablan idiomas orientales, yo con trabajo coordino el español, pero bueno, les decía yo que este régimen que se llamaba Sakoku, es que los gobernantes japoneses decían que todo el exterior era inferior y no querían que su cultura japonesa se contaminase con esa cultura europea sobre todo. Entonces expulsan sobre todo a los españoles y a los portugueses que estaban en Japón evangelizando. ¿Avanzamos? ¿Cómo? Ay, Fran, ¿todo bien? Perdón, se me abrió el micrófono aquí con la casa. Ah, bueno. Los japoneses también expulsan a los europeos y expulsan a todo mundo. Entonces también ellos tenían esa aire de supremacía cultural, ¿no? Entonces, no va a ser hasta ¿hasta cuándo duró? Hasta seguro han visto alguna serie, alguna película de esta gran hazaña donde el Commodore Matthew Perry llega, él es un americano, él llega con sus naves a Edo, a Tokio, y le obliga a Japón a abrir sus fronteras. Entonces, fue por ahí de 1853, o sea, de 1639 a 1853, Japón estuvo cerrado, aislado del resto del mundo. Yo me acuerdo que vi una serie en Netflix, era Netflix, es que no sé, la vi hace como 5 años, de un personaje que eso pasa, que cuando llegan los barcos de los americanos y todas las flotas inglesas y tal, como que es todo wow, o sea, existe un mundo allá afuera. No me acuerdo cómo se llama la serie, pero si la googlean, les aseguro que la encuentran en menos de 1 minuto. Entonces, como esta apertura obligada se da, es cuando por ahí de 1860 se apertura el comercio, la diplomacia entre Japón y Francia. Y así es cuando llega el arte de Hokusai. Ahora, ¿qué era ese arte? Ese arte no es pintura, no es escultura, es una escuela que se llama ukiyo-e y los japoneses hacían la silografía, es decir, ellos pintaban, ahí les voy a decir los nombres, no los aprendí la verdad, pero los voy a decir en japonés por si ustedes sí se los quieren aprender. Eshi era el artista. Entonces el Eshi, en este caso Hokusai, hacía su diseño y luego se lo llevaba a un grabador que se llamaba Horishi. Entonces el grabador agarraba una plancha de cedro por cada uno de los colores que iba a llevar la placa. Es decir, la gran ola de Kanagawa de Hokusai lleva 8 planchas porque tiene 8 colores. Entonces, en cada una de las planchas tallaba con herramientas, instrumentos de puntas filosas metálicas, tallaba, iba quitando de la pieza de cerezo todo lo que no quería pintar de aquel color, ¿no? Ya que lo tallaba, se lo daba al tercer integrante de este trío dinámico que se llamaba el surishi, que es el impresor. Entonces, ese impresor agarraba el papel de arroz y le ponía la primera tinta a la primera placa y sellaba. Y luego a la otra placa el otro color y sellaba en el mismo lugar. Y así, pues le selló 8 veces porque tiene 8 colores. Y así tenemos la gran ola de Kanagawa, o la ola de Hokusai. ¿Cuántas veces podía reproducir eso? Infinitas. Infinitas. O sea, es decir, 1000 veces, sí, 1000 veces. Depende de la calidad de la plancha de madera, porque algunas se van desgastando y tal, pero
existen muchas olas de Kanagawa en varios museos del mundo. Hokusai fue una persona muy curiosa. Vivió mucho tiempo, era un sabio, era considerado de esos sabios. Él pertenecía a una secta budista. Era una persona sumamente sencilla. Era una persona que dominaba a la perfección su arte. Él, de hecho, era conocido en Japón como el artista que hizo la obra más grande del mundo. Dicen las lenguas que 80 metros. Y también la pintura más pequeña del mundo porque logró pintar 2 pájaros en un arroz. Entonces tenía mucho talento, pero él no se consideraba artista todavía, ¿sí? Se cambió 90 veces de casa, tenía 30 nombres y firmaba de distintas maneras, pero hoy por hoy lo conocemos como Hokusai. Aquí les va. La gran ola de Kanagawa más o menos se calcula que medía entre 10 y 15 metros, entre unos 12 y 15 metros. Los expertos en desastres naturales no consideran esto un tsunami, porque un tsunami son olas mucho más altas, ¿no? Y vemos 3 picos. Creo que sí se los puse. Hoy no. Miren mi diapositiva. Es que ayer di clase y también hablamos de Hokusai y eran otras diapositivas. Pero si vemos 3 triángulos, la primera es la gran ola, luego tenemos una ola chiquita y hasta atrás tenemos el monte Fuji. El monte Fuji era una diosa en Japón, era venerada, representaba la identidad nacional, era un símbolo de la belleza y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay un cuento del cortador de bambús. Se decía que ahí arriba existía una diosa que tenía el elixir de la vida para ser siempre joven y pues miles de hombres perdieron las vidas tratando de llegar a ese elixir, ¿no? Esta filografía o esta reproducción de la gran ola forma parte de una serie que hizo Hokusai que se llama Las 36 vistas del Monte Fuji. O sea que esta es solo una de las vistas, luego hizo otras 35. Vean el Monte Fuji en la vida real en una foto que me prestó Google. Y no podemos creer que en ese mar que se ve tan tranquilo y tan plato hubiese una ola tan grande, pero pues quién sabe qué habrá visto Hokusai. Y fíjense en esto. A la edad de 5 años, dice Hokusai, tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había producido un gran número de dibujos y con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta la edad de 70 años. A los 73, finalmente aprendí algo sobre la calidad verdadera de las cosas. Pájaros, animales, insectos, peces, hierbas, árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 años habré hecho un cierto progreso. A los 90 habré penetrado el significado más profundo de las cosas. A los 100 habré hecho realmente maravillas. Y a los 110, cada punto, cada línea poseerá vida propia. Él vive 89 años, me parece que 89 años, y no, según él, nunca llegó a esa perfección, pero claro que sí era perfecto. Ahora, yo les decía, llega la obra de Hokusai a Francia y los artistas modernos se encantan, se enamoran, se fascinan de él, porque nunca habían visto obra que no tuviera perspectiva, contraste, chiaroscuro, luz y sombra. ¿Por qué? Porque a los japoneses, de entrada, su técnica no la permitía. Ya hablamos que son grabados en madera, pues tampoco puedes difuminar. Claro que puedes dar ciertas texturas, pero no puedes hacer la luz y la sombra como agarraras un lápiz o un carboncillo o tu paleta de óleo, ¿sí? Llegamos a Claude Monet. Monet fue de los primeros en empezar a coleccionar la obra de Hokusai. Y a todos ellos no solo les encantó la obra, sino también todo, o sea, la geisha, el sumo, la música, los peinados, los jardines japoneses, los puentes japoneses, en particular a Monet le encantaban. Y Monet, pues digo, podríamos hablar una eternidad de este señor, no lo vamos a hacer, solo vamos a hablar del lugar más precioso del mundo que es Giverny. Giverny es un lugar a las afueras de París, en donde por ahí de 1890, cuando Monet ya tenía ventas estables, compra una parcela y luego otra, es decir, compra 3 pedazos de tierra y ahí va a poner su casa, su estudio, ahí va a vivir los últimos 40 años de su vida y va a sembrar
y nunca va a dejar de sembrar un jardín estilo japonés, es decir, un jardín flotante. Va a tener 2 puentes pues muy típicos de la cultura japonesa y de hecho se va a mandar a hacer un barco, un bote, en donde ahí va a poner sus óleos y sus paletas y va a hacer su estudio flotante, porque claro, de ese estanque va a salir su colección más querida, más cotizada, que son las 250 nenúfares que hizo de este bello lugar. Vean su casa. Pero además son 2 casas, es esta casa y luego hay otra casita detrás que hace como 5 años esa otra casita ya está disponible para rentar en Airbnb. Y lo que es más increíble es que el precio estaba, bueno, cuando yo lo chequé, no iba yo a ir, ¿verdad? Nada más por curiosa, dije, pon tú que me voy el próximo mes. Y me acuerdo que costaba la casa, que trae 3 cuartos, cocina, pero además estás dentro del jardín de Monet, me acuerdo que costaba algo así como 200 euros la noche, lo cual no se me hizo caro, teniendo en cuenta que puede llegar toda una familia allá. Entonces, pero además está el lugar espectacular. Vean nomás. Monet tenía una gran pasión, además de la pintura, y eso era la jardinería. Todos los días desayunaba pan y tocino, su taza de café, y salía a regar sus plantas, a cortar sus rosas. Traía especies de todas partes, incluso los vecinos se quejaban de que, pues, una vez vas a sembrar algo y se va a convertir en una plaga y ya todos vamos a morir, o sea, pero trajo hasta la tuberosa de México y del lejano oriente, de Persia, de todas partes traían plantas diferentes y las sembraba. Tenía 6 jardineros de planta y uno de ellos se dedicaba únicamente a limpiar sus nenúfares, para que cuando Monet llegara a pintar, las pintara todas limpias. Lo que les decía yo hace un ratito, que Turner hizo como una especie de arte abstracto, pero con tal de poner el pronto de la tempestad. En cambio, Monet lo hizo porque iba perdiendo la visión, tenía cataratas. Vean cómo es que él veía. Esta imagen es bien interesante porque en internet uno encuentra todo, ¿verdad? Cuando quiere investigar a profundidad. Y yo empecé a investigar sobre las enfermedades en los ojos para entender Monet cómo veía, ¿no? Yo, bendito Dios, no, o sea, tengo una vista buena, o sea, no es así de halcón, pero buena. Mi esposo sí, un par de veces ya lo operaron de la vista y que usó lentes cuando era chico y ahorita ya regresó a los lentes y tal. Como que me puse a estudiar de eso porque me llamó la atención de qué es lo que veía Monet, porque la realidad es que cuando él se opera, y eso vamos a hablar de eso ahorita, destruye mucho de su obra, porque dijo, ¿qué fue lo que pinté? O sea, eso está horrible. Y esto me lo encontré en una página de unos doctores, de unos oculistas de Estados Unidos, en donde están haciendo experimentos de cómo ve la gente que tiene cataratas y ciertos grados de visión y los rangos y todo esto. Y uno de los doctores era amante del arte, entonces empezó a hacer un estudio profundo sobre Monet. Entonces ahí me lo encontré y me encantaron las imágenes que él puso. Ahora, les decía que hay que hablar de la operación. Monet muere a los 86 y a los 83, o sea, estamos hablando de 1923, decide operarse. Claro, ellos decían, pues es lo que hay, o sea, ellos no se imaginaban que ahorita había de que láser y laparoscopía y de cosas así robóticas, pero yo digo, qué valiente de operarse a sus 83 años, porque él quería seguir pintando. Entonces, ese lugar era un paraíso para él, era una fuente de inspiración constante, nunca quiso dejar de pintar. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, él le regala a Francia parte de su mejor colección de nenúfares, que hoy por hoy están en el Museo de Orangerie. Entonces, era una persona que hizo al lugar, pero el lugar le dio mucho a cambio, ¿sí? El lugar lo nutrió de vida y lo nutrió de inspiración, y es uno de esos lugares que, pues para los que estamos de este lado del charco, debería estar más cerca para poder ir más seguido. Y luego vamos a Joaquín Sorolla, que a mí me encanta tener la oportunidad, porque además la busqué. Tengo ganas de platicar de Joaquín Sorolla, a mí me encanta. Escapa mucho a los libros de historia del arte porque es una especie de impresionista, postimpresionista, que tenía su propio género luminista valenciano, que es él y nadie más. Y por esa razón
no está en los libros tradicionales de historia del arte. Yo tengo un par de libros, no, tengo muchos pares de libros de historia del arte y no sale Joaquín Sorolla cuando uno ojea en los libros generales. Tengo libros de Joaquín Sorolla, pero cuando uno va leyendo de que, Monet, Van Gogh, Picasso, Rembrandt, no te aparece Joaquín Sorolla. Es como esos artistas aislados, como por ejemplo Chagall, es uno que también medio escapa porque su estilo es muy personal. Y Joaquín Sorolla también. Tuvo una vida muy bonita, muy tranquila. Él se enamoró desde que tenía 15 años de Clotilde, que es su esposa, la que sale acá. Clotilde tenía 14 años y toda la vida estuvieron juntos. Y cuando él tenía que salir de viaje, entonces todos los días le escribía una carta y se aseguraba de que le llegara un ramo de flores. O sea, era un amor de esos de hasta que la muerte nos separe. ¿Qué más les puedo contar de Joaquín Sorolla? Él era bastante regular en la pintura, no era un artista que brilló desde la infancia como lo hicieron algunos, y como por ejemplo Picasso, que desde los 9 años ya pintaba como los del Renacimiento. Y él se da cuenta que a él le gustaba pintar el mar, igual que a Turner, le gustaba pintar el mar y le gustaba pintar el paisaje, y se empieza a quejar y a decir que no, se da cuenta que lo que quería la academia era pintar a personas muertas. O sea, dice, aquí para triunfar hay que pintar muertos. Y él no quería pintar muertos. Pero en eso hace un viaje a Roma y de ahí se va a París. Y en París va a conocer la obra de Monet. ¿Sí? Que, by the way, Monet, cuando viaja a Londres, conoce la obra de Turner. Entonces, Turner, que es el pintor de la luz, ¿sí? Inspira a Monet, que es el pintor de la luz. Y Monet inspira a Joaquín Sorolla, que es el pintor de la luz, ¿sí? Entonces, no me van a creer, pero esto es una coincidencia que la acabo de descifrar. Cuando yo escogí estos 3 personajes, no tenía esto en mente, pero qué bonito salió. Es el destino los unió el día de hoy. Y tan es pintor de la luz Joaquín Sorolla que su corriente, algunos historiadores lo han llamado el luminismo valenciano, porque él es de Valencia. De hecho, si alguna vez van a Valencia, yo nunca he hecho esta ruta, pero se llama la Ruta Sorolla, en donde son 29 puntos de la ciudad que puedes ir caminando y aquí vivió, aquí desayunaba, desde aquí pintó en esta playa y aquí hizo esto, entonces vas metiéndote a la vida. Esa es una de sus obras más conocidas, es la típica portada de todos sus libros, ha salido en infinidad de publicidad de almacenes grandes y tal. Es su esposa y su hija, que aunque a él le gustaba ir a las playas del norte, porque las playas del norte eran más elegantes, donde iban los reyes y todo esto, realmente ahí no podía pintar como le gustaba a él, porque a él le gustaba pintar en el sol, sin sombreros, sin paraguas. De hecho, si ves su foto cuando él tenía 60 años, parece que tenía 160 años de lo arrugado que estaba de tanto estar en el sol pintando. A él no le gustaba pintar en el interior, a él le gustaba pintar ahí enfrente, metido con los pies remojados en la orilla del mar. Pero el tema es que si él iba a pintar allá, como él era tan famoso, que de no ser nadie, empezó a ser súper cotizado y todo el mundo, reyes, aristócratas, gente venía de todas partes del mundo, es decir, de Nueva York, volaban a Valencia a decir, por favor, Sorolla, píntame la cara de mi esposa. O sea, era súper taquillero. Y si él iba a las playas del norte de España, que le voy a decir cómo se llama, porque aquí es que es así como medio Guipúzcoa. Nunca he ido, algún día espero poder conocer. Pero en esas playas que había gente y la farándula, la gente se le acercaba, entonces él no podía estar pintando ahí al natural porque todo el mundo se le empezaba a acercar. Entonces él era el único lugar donde usaba sombrilla, sombrero, lentes así como escondido, pero no para protegerse del sol, sino para protegerse de los fans. Así que, bueno, lo que hizo fue vestir a su esposa Clotilde y a su hija mayor María Clotilde con ropa típica del norte de España, pero las pintó aquí, en la playa de Malvarrosa, en Valencia. Vean los colores. Esta es una foto de hoy por hoy, de esa playa que trae kilómetros de arena. Y luego vemos los colores de Joaquín Sorolla. El viento, la luz.
Sorolla definitivamente sabe amar valenciano. O sea, tú lo ves y tú ves el cuadro con detenimiento y escuchas el oleaje. También le gustaba pintar niños que están jugando desnudos a la orilla del mar. Vean nomás, es que yo estoy enamorada, me dan ganas o sea, el cuadro es bastante sensorial, o sea, como que te gusta la vista, pero también te gusta todo, o sea, te emociona demasiado los contrastes. ¿Cómo dirían? La piel tiene morado, no tiene morado, pero vean todos los trazos morados que hay en la piel del primer niño, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el morado, y eso lo sabía Monet y lo sabía Sorolla, el morado es el color complementario del amarillo. Entonces, ahí tenemos mucho amarillo de la parte de la arena, entonces necesariamente le tiene que poner morado. Y luego el azul es el complementario del naranja. Entonces, vean allá arriba de las pompis del niño del medio, hay unos trazos azules al lado del naranja. Y eso es cuando un artista pinta eso, el espectador dice, me gusta, no sé por qué, pero me gusta, a tu ojo le gusta, porque estos son combinaciones cromáticas llenas de armonía. Y aunque no sabes por qué te está gustando, te está gustando. Y es por esto. Y luego nos vamos a dar un brinquito al sur de Francia. Les puse un mapa porque está yo de ociosa, porque luego digo, ¿cómo habrá viajado Van Gogh? Se movió mucho este hombre, o sea, estaba pata de perro. Pero al final de su vida se cambiaba incluso cada 2 meses de lugar y estuvo en varios sitios del sur de Francia. Entonces ahí les voy a poner varias fotos de la actualidad y luego también un mapa de cuánto tardas de un pueblo al otro caminando. Es imposible resumir a Van Gogh en 5 minutos. Lo que vamos a hacer es hablar de su última etapa de la vida en el cual vivió en el sur de Francia, porque recordamos, un mega viaje express. Él nace en Holanda, empieza a trabajar en una galería, en la galería de su tío, se va a vivir a Londres, ahí se enamora y lo batean, le rompen el corazón por primera vez, se va a ir acostumbrando Van Gogh a que le rompan el corazón seguido, y luego se va a París de viaje de trabajo, ¿sí? Luego regresa a Holanda, deja el arte, porque era marchante de arte, deja la venta de arte, porque quiere ser pastor como su papá. Entonces se va a Bélgica de pastor, se va de misionero por varias partes, un par de años, no sé, 18 meses, año y medio, 2 años, y luego regresa con sus papás. Hasta que Theo, su hermano, le dice, tienes que venir a París, porque en París hay unos chavos llamados los impresionistas y te va a encantar. Entonces llega a París, agarra el color de los impresionistas, pero dice, París es too much, o sea, no puedo estar en una ciudad tan que está en constante ebullición, con tanto ruido, porque él viene de las minas, ¿no? Entonces se va al sur de Francia. En el sur de Francia va a estar primero en Arles, luego se va a ir a Saint-Rémy, donde va a estar internado en un sanatorio, y por último se va a ir a Auvers, que es todavía más al norte, regresando a las afueras de París. Ese recorrido, como les dije, se los puse en Google Maps para que tengamos una visión más completa de dónde estaba Van Gogh. Oigan, estoy viendo sus comentarios. Ay, no se escuchó la melodía. Estoy viendo que no se escuchó lo de Mendelssohn. Ahorita les voy a poner. Les voy a poner 2. Les voy a poner la de Mendelssohn, que se inspira en esa cueva de Escocia, y también les voy a poner la que le compone Debussy al cuadro de la ola de Hokusai, pero se las voy a dejar al final, ¿va? Entonces estábamos en Van Gogh. Él conoce la obra de Hokusai y tiene una necesidad de irse a Japón porque no solo quería conocer toda esa cultura, sino para Van Gogh Japón era mucho más que un destino, era mucho más que un lugar. Para Van Gogh Japón era un estado del alma, era un estado mental, era una decisión de vida de encontrar la paz que no tenía, ¿no? Y le escribe a su hermano, como no nos vamos a ir a Japón porque no tenía dinero, vámonos al sur. Y llega a Arlé y va a rentar un cuarto ahí en la Ventana Verde, ahí en el cuarto de Van Gogh, de la casita amarilla, y él le decía, mi pequeño Japón. Ahí vivía, iba a pintar gran parte de su obra,
mucha de la que nos gusta hoy en día la pinta aquí. Vean, por la Segunda Guerra Mundial, pues se destruyó y luego más o menos esto es lo que quedó, ¿no? Pero ese es el edificio en el que vivía Van Gogh. Tristemente se tuvo que ir del pueblo porque más de 80 vecinos votaron para que lo expulsen del pueblo, porque le gustaba el alcohol, le gustaba tomar. En esa casita fue el incidente de la oreja, la visita de Gauguin, en fin, era un vecino poco grato para muchos y votaron para que se fuera. Pero él estaba feliz. Él decía, aquí no me hace falta para nada el arte japonés, porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo delante. O sea, él mentalmente estaba en Japón al lado de Hokusai. Vean estas obras que va a hacer él, inspiradas en la cultura nipona. Esta se llama La Cortesana. Si han ido a alguna de las exposiciones inmersivas que le está dando la vuelta al mundo, siempre ponen esta obra porque es una de las más importantes. Y Almendro en Flor, que es en mi personal, mi favorito de Van Gogh, también es un cuadro eh, muy, pues muy japonés por el estilo. Ok, luego se va bueno, sigue en Arles y ahí va a pintar esta obra que se llama Terraza de Café por la Noche. Y la va a pintar de noche, aunque no había luz, porque la luz eléctrica aún no llegaba a todas partes de Francia. Entonces apenas habían 2, 3 farolas de gas que no eran suficientes. Y cuando le faltaba la luz para pintar de noche, se ponía velas en el sombrero para poder apreciar eso y para poder ver sus colores y ver su paleta. Y si nos damos cuenta, esta es la primera noche estrellada. Van Gogh va a pintar 3 noches estrelladas. Esta va a ser su primera y la pinta en Arles. Y ese lugar todavía existe. Yo tomé hace justo un mes antes de la pandemia, tomé una certificación en Van Gogh. Entonces fue en Miami, había un maestro que nos daba y él era un gran conocedor de Van Gogh, así una persona muy reconocida por el mundo de la academia en cuestiones van Goghescas. Y él vivió mucho tiempo en Francia estudiando los pasos de Van Gogh, o sea, recorrió todo y se quedó en ese hotel que está ahí enfrente. Y me decía que era increíble la sensación. Digo, yo obviamente no he tenido la oportunidad, pero me encantaría poder algún día quedarme en ese hotel y salir y ver, porque este es uno de mis cuadros favoritos de Van Gogh y siento que es de aquella época en donde todavía estaba bien. O sea, andaba triste, pero todavía estaba bien. Vean que le escribe a su hermano. Dice, un café por la noche visto desde fuera. En la terraza están sentadas pequeñas figuras bebiendo. Aquí tienes un cuadro nocturno sin negro, solo con un vello azul, violeta y verde. Sé que lo normal es sacar un boceto de la noche y luego pintarlo durante el día, pero a mí me gusta hacerlo en el momento. Lo malo es que al trabajar así, con lo oscuro que está, puedo confundir los tonos de los colores. En cierto sentido era como Joaquín Sorolla, que no le gustaba tomar foto, porque la cámara ya existía para eso. No le gustaba hacer boceto y luego regresar a pintar la ola del mar, sino que le gustaba pintar la ola del mar con el pie metido en el mar. Y a William Turner le gustaba pintar y absorber toda la tormenta dentro de la tormenta. O sea, luego por algo los artistas buenos son buenos por algo, porque van más allá de los límites o de las tradiciones de, ay no te vayas a caer al mar, no te vayas a chicharrar con el sol, no vaya a ser que te quede feo porque no ves. No, se arriesgan y luego salen las grandes obras del arte. Si Van Gogh fuera en bicicleta de Arles a Saint-Rémy de Provence, tardaría 1 hora y 35 minutos con las carreteras de hoy en día. Ahora, no sé cómo estaba en 1889, cuando él se decide ir a Saint-Rémy de Provence a vivir a este bello lugar lleno de lavanda, pero que era un sanatorio. Era un sanatorio psiquiátrico. A él, gracias a Dios, le dan un cuarto extra porque el hospital estaba al 50% de ocupación, así que tenía un cuarto para dormir y un cuarto para pintar. Aquí es donde va a pintar su obra más icónica, que es La Noche Estrellada. Y yo siempre me he preguntado, ¿será que si voy a ese sanatorio vea yo las estrellas bailar o me tendré que tomar la media botella de absinthe para que me bailen? La realidad es que, vean,
el ritmo de esa noche estrellada muy probablemente está inspirada en la gran ola de Kanagawa de Hokusai. Y ese sí, no escatimaba en pintura. O sea, a mí me encanta Van Gogh porque él no tenía dinero para comprar pintura. Todo el dinero que él tenía para renta, comida, para transporte y cuadros, etcétera, el 100% lo obtuvo de su hermano Teo porque él no vendió arte. O sea, él, digo, la academia sigue dividida entre si vendió 1 o 0 o 4, que para todo fin práctico es lo mismo. Pero por más que no tenía dinero y que era becado de su hermano, él no escatimaba con la cantidad de óleo, que no era barato, para ponerle a cada una de sus pinceladas. Entonces, pintaba con pasión. Y sabemos que él tuvo un mejor amigo que era Paul Gauguin. El incidente de la oreja ya se los he platicado en mi clase de Van Gogh, en mi clase de postimpresionismo. No lo vamos a platicar hoy. Pero Gauguin era un personaje también. Déjenme les platico tantito de él. ¿Me escuchan bien? Quería yo preguntar si me escuchan bien los que están en vivo, porque fíjense que mi internet, por más que tengo un internet muy bueno, hay cosas que uno no puede controlar, como el viento cuando vives en la montaña en Monterrey. O sea, hay días de viento y por más que trato yo, el internet no llega, aunque esté todo cerrado en mi casa. Pero pues espero que sí me puedan escuchar. Eso, muy bien. Gauguin es una persona de las que nos hace rompernos la cabeza de que si se puede separar el arte del artista. Yo siempre he dicho, sí se debe de separar el arte del artista y al mismo tiempo no se debe de separar el arte del artista. Porque si dijéramos, oye, ya no vamos a apreciar el arte de todo aquel que fue malo. Haz de cuenta que nos quedaríamos sin artistas, porque siempre les digo, a ver, Pollock era borracho y Caravaggio era asesino y Edward Hopper le pegaba a su esposa y Gauguin abandonó a su mujer y así, la lista es infinita, ¿no? Ahora, nos puede caer mal como persona, podemos odiar a Picasso y aún así apreciar a las señoritas de Aviñón o a Guernica. Yo creo que Gauguin tuvo una vida, pues, de telenovela. Mario Vargas Llosa le escribió, sí fue él, que le escribió El paraíso en la otra esquina, una novela inspirada en su vida, porque Gauguin siempre estuvo huyendo y huyendo y huyendo, tratando de encontrar un paraíso perdido que jamás pudo encontrar y que solamente lo habitó momentáneamente mientras pintaba. Entonces, él casado con una sueca preciosa, 5 hijos, el perro, el trabajo perfecto, empresario exitoso de la Bolsa de París, un día lo deja todo porque quiere dedicarse al arte, pero se da cuenta que las mujeres de París están preocupadas solamente por ir a comprar a Galerías Lafayette, entonces decide irse a buscar tierras más primitivas y más buenas que no hayan sido corrompidas por el mercado occidental, ¿no? Entonces primero se va a Bretaña, al norte de Francia, y luego al sur de Francia, ahí visita Van Gogh, y luego se va a África, y luego, pues él, como era francés, podía ir de manera gratuita a todas las colonias, ¿no? Entonces se va a Martinica, y luego se va a Panamá, y luego no tiene dinero, se pone a construir el canal de Panamá, y de ahí regresa, por la ley del derecho al retorno, regresa a París, y se va a Tahití. Se va a Tahití 2 veces. Se va una vez a Tahití, luego regresa, ve a Van Gogh en Arles, ahí vive con él 9 semanas, y luego regresa a Tahití y ahí va a morir. Cuando él regresa a Tahití, lleva consigo semillas de girasoles, porque acuérdense que los cuadros de los girasoles que pintó Van Gogh se los pinta a él. Y por más que acababan peleados, la verdad no estaban peleados, nada más le cortó la oreja en un pleitecito, ¿no? O se la cortó el otro, quién sabe qué pasó allá, eso lo analizamos otro día, pero va a ser una amistad que se van a comunicar por cartas y va a ser muy fructífera para el arte de ambos, ¿no? Cuando Gauguin llega a Tahití, pues podemos decir que esparce sífilis por todo el pueblo, se casa con una de 13, luego se casa con una de 14, pero además él ya estaba casado con la esposa oficial.
y pinta esta obra que se llama ¿Cuándo te casarás? Esta obra tiene una historia muy interesante contemporánea sobre la venta, sobre un pleito de amigos apenas hace unos años sucedió. Que bueno, otro día que hablemos de grandes coleccionistas del día de hoy, contamos esa historia que es muy buena, pero fíjense mientras en los detalles. O sea, él estaba enamorado de la cultura tan noble, tan cero corrompida por los europeos, que eran mujeres buenas. El Museo Gauguin, que está en Tahití, está cerrado desde hace ya varios años, no se sabe por qué, pero un tiempo se hizo la reconstrucción de la choza en la que él vivía, ¿no? Y era algo así. De hecho, muchos artistas después de Gauguin van a querer ir a la Polinesia Francesa a ver qué es lo que vio Gauguin, entre ellos Matisse. Matisse llegó a la Polinesia Francesa a decir, quiero ir tras los pasos de Gauguin, de a ver qué increíble le vio. Nada más que Matisse no pudo pintar nada porque estaba traumado con todo. Hasta mucho tiempo después de su viaje es que va a pintar lo que vio en la Polinesia Francesa, que fueron palomas y cielos azules. Pero Gauguin, en cambio, va a pintar a estas mujeres tradicionales de esta cultura que él amó y valoró y no sé, le dio una dignidad a través de su arte. Los colores, obviamente ya están los colores postimpresionistas presentes en la paleta de Gauguin. Estos cuadros los pinta ya, son escenas de allá. Y son colores de esa cultura. Amigo de todos ellos, amigo de Van Gogh, particularmente, era Henri de Toulouse-Lautrec. De los postimpresionistas, son 5 los postimpresionistas. Hoy hablamos de 3, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, y solo nos faltarían Cézanne y Seurat. Pero hoy no vamos a hablar de ellos, y sí vamos a hablar de este gran personaje que nos recuerda tanto al Moulin Rouge. Él nace en el castillo de Albi, en Albi. Él era de la aristocracia, es decir, esa foto que ven ahí a la izquierda era su casa, ¿sí? Solo que como sus papás muy probablemente eran primos, él nace con esa enfermedad de la sangre, creo que se llama hemofilia. Entonces medía 1,20 y era muy bajito y tenía muchos problemas para caminar y usaba todo tipo de lentes, bastón, prótesis, todo, ¿no? Entonces, como que para el papá no era un orgullo tener un hijo así, porque pues al parecer era bastante despiadado el señor, y él se siente rechazado por su propia familia, aunque la mamá siempre le apoyó, la verdad, pero él se sentía rechazado por su sociedad. ¿Y qué va a hacer? Va a huir de esas paredes elegantes y se va a refugiar en el bajo mundo, en el mundo bohemio de la Belle Époque de París, es decir, en el Moulin Rouge y en todos los casinos similares. Ahí en esas noches de fiesta va a estar con Van Gogh. De hecho, este es un pastel que le hace Toulouse-Lautrec de Van Gogh. Y hay varias historias muy buenas que cuentan. En ciertos libros ha aparecido, en ningún museo lo he leído, ni en ninguna página de museo he leído esta historia, pero sí ha aparecido en varios libros de historiadores. Entonces, pues puede ser verdad. Y por la personalidad de ambos, yo diría que si tuviera yo que apostar todo mi dinero, diría que sí pasó. ¿Y qué es lo que pasó? Que estaban Gauguin, no Gauguin, Gauguin está en Tahití. Estaban Van Gogh y Toulouse-Lautrec en el Moulin Rouge. Vean que tiene la copita de absinthe, ahí estaban tomando. Y los de la mesa al lado se estaban burlando de Van Gogh, de que era un loco, un pelirrojo, chimuelo, no sé qué, no sé cuánto. Y Toulouse-Lautrec se para, y así como lo ven, con bastones, les empieza a pegar y no se atrevan a hablar mal de mi amigo y lo saca, porque como él vivía en el Moulin Rouge y en todos estos bares nocturnos, entonces era querido por todos, o sea, por los meseros, por las bailarinas de Cancán, por los dueños. Entonces era alguien. Él ahí se refugió. Su gente era esa, la prostituta, el borracho, la mujer de la esquina. Eso era su gente. Y él, pues, tenía los medios, pero además tenía el amor
de sobra que dar. Entonces le decía, mi amor, te ves divina, bailaste estupendo, ¿qué quieres? Te doy champán, te doy absinthe, te doy besos, te doy flores, ¿qué es lo que tú quieres? Y trataba de maravilla a todos. Por ejemplo, esta es la Gulú. La Gulú era una de las superestrellas del Moulin Rouge. Y luego las pintaba a todas ellas, porque él, como yo le digo, vivía ahí, pues no dormía ahí, pero sí despertaba y se instalaba en el Moulin Rouge. Entonces las veía arreglarse, pintarse, platicando y las pintaba, eran sus modelos. Luego, por ejemplo, el cuadro de la izquierda se llama el examen médico, pues estas señoritas pues tenían que tener un chequeo regular de a ver si no habían contraído una enfermedad de transmisión sexual, porque no se podía correr el rumor de que en el Moulin Rouge las bailarinas traen, entonces ya se quedan sin clientes, ¿no? Pues él las pinta así en pleno examen y vean la fuerte inspiración que tiene también de Hokusai. Los últimos dos cuadros, el del medio y el de la derecha, son carteles. Si muchos amigos artistas le decían, a ver, Toulouse, no pintes así, eso es como de otra categoría. No existía el diseño gráfico, él va a ser el padre del diseño gráfico. Y él no le importaba quedar bien con nadie. O sea, él era quien era, se sentía a gusto en este lugar, en el inframundo de París. Y él pintó estos, y los dueños de los bares le decían, oye, ¿tú sabes pintar? Sí, hazme un anuncio porque va a venir Jane Avril aquí a hacer el show. Y Jane Avril era una superestrella. Cuando la Gulú queda vieja y se va, Jane Avril llega y a ser la superestrella y de hecho en ella se inspiran para hacer el papel de Nicole Kidman para la película de Moulin Rouge, ¿no? Entonces le decían a Toulouse, oye, hazme el anuncio. Y él pues hacía el cartelón. Y hoy por hoy, cuando uno va a París, ahí en cada esquina te venden en latón los diseños que hizo Toulouse-Lautrec. Y por último, vamos a cerrar. Como nos fuimos cronológicamente, yo no quería cerrar con un cuadro triste, pero pues la historia no la escribí yo. O sea, pasó lo que pasó y nos vamos a ir a Noruega, a uno de los puentes más famosos del mundo, que es el que pintó Edvard Munch. Él decía, así como Leonardo da Vinci estudió anatomía y disecó los cuerpos, yo diseco las almas. La verdad es que Munch tuvo una infancia muy terrible. Su mamá muere de tuberculosis cuando él estaba muy chico, luego muere su hermana y el papá era muy estricto, era muy duro con él. Además era un religioso fanático y él nunca se llevó bien con el papá, entonces prácticamente estaba solo. Y del grito podemos decir muchas cosas, o sea, es parte de su personalidad y parte de las crisis de angustia que le entraban, porque un día él iba caminando por este puente de aquí, lo que pasa es que igual y cuando uno lo ve, pues ya ve todos los rascacielos de Oslo, pero en tiempos de Munch estaba así como la foto a blanco y negro, no había nada, era el puro mar. Y decía, a ver, déjeme, que necesito, ya. Decía, caminaba por la carretera con dos amigos cuando el sol desapareció por el horizonte. De repente, el cielo se tornó rojo, carmesí. Paré y me apoyé en la valla extenuado hasta la muerte. Sobre el fiordo y la ciudad negros azulados, la sangre se extendía en lenguas de fuego. Mis amigos andaban delante de mí y quedé sumergido en una enorme e inquietante ansiedad. Sentí entonces que se trataba de un terrible grito infinito que se rugía a través de la naturaleza. O sea, se llama el grito. ¿Quién grita? ¿Él o la naturaleza? Ya nos dijo Edward que la naturaleza. O sea, realmente lo que está haciendo el personajito que está allá es tapándose los oídos, decir, ¡ay, no! Que ya no griten. El grito viene de la madre naturaleza. Ok, no existe solo uno, existen cuatro. Dos son óleos y dos son pasteles. De las pinturas, las dos están en Noruega, una está en la Galería Nacional de Oslo y otra está en el Museo Munch.
y otro está en el Museo Monch. Y de hecho, pues pasa así como con la Mona Lisa. La Mona Lisa no era tan famosa, de hecho no era famosa hasta que se la roban. Y también los gritos de Munch han sido robados o han sido subastados haciendo noticia internacional, ¿no? Por ejemplo, el primer robo fue en 1994, que se roban uno de los pasteles en 50 segundos. O sea, entran a la Galería de Noruega, a la Galería Nacional de Noruega, en 50 segundos logran robárselos y hasta les da tiempo de decir gracias, pan comido a los guardias de seguridad. Gracias a Dios, en 3 días aparece. Y el segundo robo fue en el 2004. Ahí sí tardaron unos 2 años, más o menos, en recuperar la obra, pero bendito Dios, la recuperaron. Y bueno, yo creo que hay pocos cuadros que tienen hasta su emoji. Y ahorita ya en los comentarios, ahorita nos quedamos platicando los que estamos en vivo, me harán saber qué obra les gustó más o qué escenario les gustó más, pero antes de que se me olvide, les sugiero y les quiero compartir la noticia que les prometí al principio de escanear este código porque trae un 10% de descuento en toda la obra que maneja Diderot Art México. Entonces tienen hasta el 8 de mayo para hacer válido su cupón y les va a dar un 10% de descuento y meses sin intereses por si están buscando un regalo para su mamá o si quieren, si ya son mamás y quieren autorregalarse, o si no son mamás, pero también se quieren autorregalar, pues está bien. Todo el mundo venimos de una madre, así que es mes para celebrar y podemos celebrar con arte, porque mira, son cosas que no que trascienden más bien, o sea, que no se agotan nunca, que siempre van a estar ahí del recuerdo, no se acaban, no se gasta, el arte es eterno y es un muy buen regalo, además de que Diderot maneja una cartera de artistas espectacular. A mí me gusta mucho, ya hemos hablado varias veces de sus artistas y bueno, echen un vistazo ahí con el cel, escaneen el código y gracias, qué bueno que estuvimos acá, gracias a Diderot por darnos a todos nosotros la oportunidad de juntarnos esta noche y poder viajar, aunque sea mentalmente, a otros lugares, a otros escenarios, a conocer otras historias. A mí me encanta estar en estas charlas mensuales con el equipo, así que gracias por conectarse y nos vemos en la próxima.